Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren de maravilla y listos para embarcarse en una historia que, les aseguro, les va a tocar el corazón. Hoy traemos un vídeo que va a ser una montaña rusa de emociones, pura dulzura y un momento que ha dejado a todos boquiabiertos. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de una sorpresa monumental, un momento que probablemente cambie la vida de una persona para siempre. Así es, hoy vamos a vivir la increíble propuesta de matrimonio de Mert a Afra. Prepárense porque esto es algo que no se ve todos los días. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta preciosa historia, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse. No se pierdan nada de lo que compartimos, porque en este canal siempre tenemos algo especial para ustedes. ¡Vamos allá! Y ahora sí, entremos en materia. Imaginen la escena. Afra, nuestra protagonista, una persona que estoy segura que muchos de ustedes conocen y admiran, no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba a punto de suceder. Mert, su pareja, el hombre que la ama con locura, había estado planeando este momento durante muchísimo tiempo. Y cuando digo muchísimo tiempo me refiero a que cada detalle, cada palabra, cada gesto, había sido cuidadosamente pensado y orquestado para que fuera absolutamente perfecto. No se trataba solo de pedirle matrimonio, se trataba de crear un recuerdo imborrable, de sellar su amor de una manera que ambos atesorarían por el resto de sus vidas. La ambientación, se dice, fue elegida con mucho esmero. Un lugar que tiene un significado especial para ellos, un sitio que evoca recuerdos de sus primeros momentos juntos, quizás donde se conocieron o donde tuvieron su primera cita. Imaginen una noche estrellada, un paisaje hermoso, quizás con velas iluminando el camino y una música suave de fondo. Y en medio de todo esto, Mert, con un corazón latiendo a 1000 por hora, preparado para hacer la pregunta más importante de su vida. No es solo un escenario bonito, es un lienzo pintado con la historia de su amor, un reflejo de los recuerdos que han construido y de las esperanzas que albergan para el futuro. Los detalles son clave para entender la magnitud de esta sorpresa. Dicen que Mert se aseguró de que Afra estuviera completamente desprevenida. Quizás le organizó una cena tranquila, una salida casual, algo que no despertara ninguna sospecha. La inteligencia y la astucia de Mert para mantener este secreto tan bien guardado son dignas de admiración. Es fácil imaginar la tensión y la emoción que debió sentir durante los días previos, con todas esas mariposas revoloteando en el estómago, con la constante preocupación de que algún detalle pudiera fallar, pero con la firme determinación de que todo saliera a la perfección. No es un detalle menor el esfuerzo y la dedicación que implica mantener oculta una sorpresa de tal magnitud a la persona a la que más amas. La preparación, según los rumores que han llegado a nuestros oídos, fue exhaustiva. No se trató solo de elegir un anillo que deslumbrara, sino de crear una experiencia. Se rumorea que Mert habló con amigos y familiares de Afra, asegurándose de que todos estuvieran cómplices y preparados para el gran momento. Quizás se coordinaron para que estuvieran presentes de forma discreta, o para que tuvieran un papel especial en el momento culminante. La participación de sus seres queridos añade una capa adicional de significado y emotividad a la propuesta, convirtiéndola en una celebración compartida de su amor. Y entonces llegó el momento. Dicen que Afra, mientras estaba disfrutando de la velada o del paseo, de repente se encontró en medio de una escena completamente inesperada. Tal vez se encontró con familiares y amigos reunidos en secreto, o quizás Mert la llevó a un lugar específico donde ya lo esperaba todo. La sorpresa debió ser mayúscula. En ese instante todo se detiene. Las miradas se cruzan, el tiempo parece congelarse. Y ahí, ante los ojos de sus seres queridos o en la intimidad perfecta para él, Mert se arrodilla. La imagen de un hombre arrodillándose sacando un anillo es universalmente poderosa. Transmite humildad, sinceridad y un compromiso profundo. Es un gesto que ha perdurado a través de los siglos, cargado de simbolismo y de una carga emocional que no tiene igual. Para Afra, ver a Mert en esa posición, con ese anillo en la mano, debió ser un torbellino de emociones. La incredulidad inicial, seguida de una felicidad abrumadora, la emoción desbordante, quizás alguna lágrima de alegría. Todo eso en cuestión de segundos. Un torbellino de sensaciones que la inundaron, dejándola sin aliento y con el corazón desbordado. Mert, según cuentan, no solo tenía el anillo, sino también unas palabras preparadas. Palabras que venían del corazón,
que reflejaban su amor por Afra, sus sueños para el futuro juntos, y la razón por la cual estaba convencido de que ella era la persona con la que quería pasar el resto de su vida. Se dice que sus palabras fueron conmovedoras, sinceras, llenas de promesas y de un amor incondicional. No se trataba de un discurso ensayado, sino de la expresión más pura de sus sentimientos, de la confesión más íntima de un corazón enamorado. Se cree que mencionó momentos clave de su relación, anécdotas que habían fortalecido su vínculo, y la visión de un futuro compartido, lleno de aventuras y de complicidad. Y luego llegó la pregunta mágica que todos esperábamos escuchar: ¿te casarías conmigo? La reacción de Afra debió ser indescriptible. Imaginen su rostro, sus ojos llenos de lágrimas y de una felicidad radiante. La respuesta, por supuesto, fue un rotundo sí. Y en ese momento el lugar se llenó de aplausos, de vítores, de abrazos y de una alegría contagiosa. Fue un instante de pura celebración, la culminación de un amor que ha decidido dar un paso tan importante. La energía que debió inundar el ambiente en ese instante debió ser palpable, un eco de la felicidad desbordante que emanaba de la pareja y de sus allegados. Lo que hace este momento aún más especial es la complicidad de Mert y Afra. A menudo vemos parejas que comparten su amor de una manera muy auténtica, y la relación entre ellos siempre ha transmitido esa conexión genuina. Ver esta propuesta de matrimonio, entonces, no es solo presenciar un evento romántico, sino también ser testigos de cómo dos almas que se aman profundamente deciden unir sus caminos de forma oficial. Su relación ha sido un faro de inspiración para muchos, mostrando que el amor verdadero existe, que se nutre de la confianza, del respeto y de la admiración mutua. La forma en que Mert orquestó todo demuestra no solo su amor, sino también su dedicación y su deseo de hacer feliz a Afra. Es un gesto que habla volúmenes sobre su carácter y sobre la fortaleza de su relación. No se trata de ostentación, sino de un acto de amor puro y sincero, diseñado para crear un recuerdo que será contado y revivido una y otra vez. Es la materialización de un sueño compartido, la promesa de un futuro que han construido juntos con cada uno de sus gestos, con cada una de sus palabras. Las redes sociales, como siempre, se inundaron de felicitaciones y de mensajes de cariño para la pareja. Ver la reacción de sus seguidores, sus amigos y familiares, solo resalta lo querida que es Afra y lo admirada que es su relación con Mert. Es inspirador ver cómo un acto de amor así puede generar tanta alegría y buenos deseos. La ola de apoyo y de afecto que recibieron es un testimonio del impacto positivo que tienen como pareja y de la admiración que despiertan en su comunidad. Este tipo de momentos nos recuerdan la importancia del amor en nuestras vidas, la belleza de los compromisos y la alegría que podemos encontrar en las sorpresas bien intencionadas. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre cómo expresamos nuestro amor y sobre la importancia de crear estos momentos especiales, ya sean grandes o pequeños. Son estos instantes de profunda conexión y de celebración los que dan sentido a nuestras vidas, los que nos impulsan a seguir adelante y a valorar lo que realmente importa. Para Mert, haber logrado que este momento fuera tan perfecto y tan emotivo, debió ser una satisfacción inmensa. Ver la cara de felicidad de Afra, saber que ha cumplido uno de sus mayores deseos, es sin duda una recompensa invaluable. Y para Afra, recibir una propuesta de matrimonio tan llena de amor, de planificación y de detalles, es una experiencia que la marcará para siempre. Este es el tipo de recuerdos que se atesoran en el corazón, los que se comparten con las generaciones futuras, los que inspiran a otros a creer en el amor y en la magia de los momentos inolvidables. Imaginen la conversación posterior. Las risas nerviosas, los abrazos apretados, las promesas susurradas al oído. La euforia del momento, la dulzura de la intimidad recién sellada. Seguramente hubo brindis, lágrimas de felicidad y planes para el futuro que empezaron a tomar forma en ese mismo instante. La energía positiva debió irradiar de ellos, contagiando a todos los presentes y dejando una huella imborrable en la memoria de cada uno. Este relato, aunque descrito, solo puede pretender capturar una fracción de la intensidad emocional vivida. Las imágenes, los sonidos, los olores, las sensaciones, todo se conjuga para crear una experiencia única. La forma en que la luz brillaba en los ojos de Afra, la profunda emoción en la voz de Mert, la ovación colectiva de alegría, son detalles que solo pueden ser verdaderamente apreciados por quienes estuvieron allí. Sin embargo, a través de estas palabras, hemos intentado transportarles a ese momento mágico, para que puedan sentir un poco de la maravilla que lo rodeó. Las repercusiones de esta propuesta no terminan con el sí.
Ahora comienza una nueva etapa, la de la planificación de la boda, la construcción de un hogar, la creación de una familia si así lo desean. Es un viaje emocionante lleno de desafíos y de recompensas, un camino que recorrerán juntos, tomados de la mano, apoyándose mutuamente en cada paso. Y este momento de la propuesta servirá como el cimiento sólido sobre el cual construirán su futuro, un recordatorio constante del profundo amor y compromiso que los une. Es importante destacar también el papel de la sorpresa. La sorpresa bien ejecutada tiene el poder de intensificar la emoción, de hacer que el momento sea aún más memorable. Mert entendió esto a la perfección, creando un escenario donde la incredulidad se transforma en pura dicha, donde la expectación se desata en una explosión de alegría. Este tipo de gestos, a menudo, son los que más perduran en la memoria, los que se cuentan con una sonrisa y un brillo en los ojos. La historia de Mert y Afra nos enseña que el amor, cuando se cultiva con dedicación y se expresa con gestos significativos, tiene el poder de crear momentos verdaderamente mágicos. Nos recuerda la importancia de celebrar las relaciones, de valorar a las personas que amamos y de no tener miedo de expresar nuestros sentimientos de la manera más profunda y sincera posible. Es un llamado a la acción para todos nosotros, para que busquemos esas oportunidades de crear momentos especiales en nuestras propias vidas y en las vidas de nuestros seres queridos. Y aquí, amigos míos, es donde llegamos al final de esta maravillosa historia. Hemos sido testigos de un acto de amor puro, de una sorpresa que ha desbordado felicidad. Lo que Mert hizo por Afra es un ejemplo precioso de cómo el amor, cuando se combina con dedicación y con un corazón sincero, puede crear momentos verdaderamente mágicos e inolvidables. Hemos visto la planificación, la emoción contenida, el instante de la pregunta y la respuesta que selló un futuro juntos. Es un recordatorio de que en medio de nuestras vidas ajetreadas, siempre hay espacio para el romance, para la sorpresa y para celebrar el amor en su máxima expresión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo de esta conmovedora historia. Me encantaría saber qué les pareció. ¿Han vivido alguna sorpresa así de especial en sus vidas? ¿Qué consejo le darían a Mert y Afra para su futuro juntos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha tocado el corazón, si les ha sacado una sonrisa, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, que más gente se una a la celebración de este amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.